Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Os voy a presentar a una compañera a la que estimo muchísimo, que es Susana del Carmen Fernández. Es profesora del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, donde se licenció y se doctoró en su momento. Y dentro de las disciplinas que tenemos dentro de la universidad, pues hay muchísimos tipos de geólogos. Susana es geomorfóloga. Son los geólogos que se dedican al estudio de todo lo que es la superficie de la Tierra, todo lo relacionado con el paisaje, la erosión, todas esas formas que dominan, sobre todo los que somos amantes de Asturias y de sus valles y sus montañas, pues Susana es donde se especializó. A lo largo del tiempo, en su trayectoria, pues lo que hizo fue integrar dos cosas en su trabajo. Una cosa era la teledetección, que es la utilización de las imágenes satélite para el estudio de la superficie, y otra cosa es la espectroscopía, que la espectroscopía es lo que nos puede dar información a través de la luz de la composición de, bueno, a veces los suelos, a veces la propia vegetación, y mirando hacia el espacio, pues la propia composición de cuerpos en el espacio. Con el tiempo, pues lo que hizo fue coordinar, como ahora, un grupo de investigación, lo tengo que leer porque no sabía cómo se llamaba, que se llama MapPlanet SET, que se dedica a la teledetección y espectroscopía de los cuerpos que tenemos en el sistema solar. De tal manera, y mucho más allá, por cierto, de tal manera que lo que hace un geomorfólogo, para que lo entendamos todos así en palabras muy llanas, es un análogo de lo que tenemos aquí en la Tierra mirando al espacio. Yo veo a Susana como si fuera los tiempos de Galileo, cuando lo único que tenía era un pequeño telescopio y entonces empezaba a sacar conclusiones sobre los cuerpos que observaba. Bueno, pues eso es lo que hacen ahora, pero desde luego con telescopios que nos llevan muchísimo más allá. Para poder correlacionar esos mundos lejanos y helados, por cierto, con lo que tenemos en la Tierra, Susana desde 2009 ha hecho ya 7 campañas en la Antártida. De manera que, de una forma muy determinada, porque aunque a mí me lo ofreciste una vez, no hace mucho, yo no sé si iría a la Antártida, ella no lo dudó, y ya ha ido 7 veces, perdón. Pues, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es ir allí y estudiar in situ esos hielos que pueden después correlacionar con esos mundos helados que están muy lejos de nosotros y que la dinámica de lo que observamos desde la Tierra puede ser, pues, bastante parecida. Después de estas 7 campañas, la última que ha hecho, que ha sido en el glaciar Pirámides, dice aquí que has estado en una cabaña sobre un glaciar. Yo no estaría en una cabaña sobre un glaciar. Y lo que estudian es, con estos materiales, lo que se están creando son una serie de bibliotecas espectrales del albedo, del hielo, de lo que es el reflejo y de cómo se comporta la composición de las partículas que puede estar en el hielo, para hacer esa biblioteca y correlacionarla o poder sacar conclusiones de lo que observamos a través de los telescopios del espacio. Con todo ello tengo que decir que, bueno, Susana es una pionera en lo que está haciendo. Yo creo que eres una de las personas, no sé si la única de España, pero desde luego si no eres la única, eres de las primeras, que hizo esta línea de investigación propia. Realmente otros nos hemos dedicado en la geología a nuestras disciplinas. Un geólogo es mineralogista, petrólogo, paleontólogo, pero cuando dices que es un geólogo planetario, verdaderamente no sé cuántos hay ahora mismo en España. ¿Me lo podrás decir? Bueno, sí que hay. Lo que pasa que no en Asturias, pero hay centros del CSIC, el CAP del INTA, el Centro de Astrobiología, que tiene 200 geólogos planetarios. Lo que pasa que están en Madrid, no están en Asturias. Yo tengo que decir que en la Universidad de Oviedo hay una,
que la tenemos aquí y que además fue la primera y de la que creo que tenemos mucho que aprender. No os voy a robar más tiempo porque estoy ansioso por ver cómo se desarrolla la charla y así dejamos tiempo para preguntas, ¿vale? Bueno, gracias, Luis. Yo también te quiero mucho y te aprecio muchísimo y también eres pionero en todo lo que haces y pone, bueno, él como tenéis que visitar el Museo de Geología, es una visita imprescindible después de escuchar esta charla, no os la podéis perder. Mirar, realmente yo voy a hablaros de cómo la exploración que hacemos en la Antártida y los proyectos de la Antártida se pueden aplicar a la exploración del sistema solar. Pero realmente en esos proyectos ya veréis que tiene otras aplicaciones aquí en la Tierra para estudiar el cambio climático o, bueno, el clima, no voy a decir nada más porque no quiero entrar en temas polémicos, pero bueno, para estudiar el clima y estudiar el balance energético de los hielos glaciares, que tanto el Ártico como la Antártida son como nuestros frigoríficos, ¿no? Controlan el clima y hacen que la Tierra sea un planeta habitable, ¿vale? Pero bueno, a mí me han pedido que os hable del espacio exterior y es lo que voy a hacer ahora. Entonces, lo primero de todo, quería comentaros por qué vamos a repasar un poco la Antártida. Y he traído algunas fotografías súper bonitas hechas en las campañas para que disfrutéis de la Antártida vosotros también un poco en el tiempo que estemos aquí. Fijaros, la Antártida es el cuarto continente en tamaño de la Tierra. Tiene más de 10.000 kilómetros cuadrados y lo que tiene de especial la Antártida es que son de hielo. Es el mayor reservorio de hielo de agua dulce que tenemos en el planeta y si os fijáis en el mapa que tenemos al lado, que es este mapa en colores, pues nos dice el espesor de hielo. Bueno, pues la media de espesor de hielo que se acumula en la Antártida es del orden de 2.000 metros. Y en algunos puntos, los que aparecen en rojo en la fotografía, pues resulta que son de más de 4.000 metros de espesor de hielo. Por eso la Antártida se conserva tan prístina, porque es que es muy difícil explotar los recursos de la Antártida, porque a día de hoy no hay tecnología para cruzar esos 4 kilómetros de hielo y explotar los recursos del subsuelo que hay en grandes cantidades, y hay muchísima gente con ganas de echarle el diente a la Antártida, ¿vale? Otra curiosidad de la Antártida, que es muy importante de por qué es un laboratorio para estudiar el sistema solar, es el clima extremo. Fijaros, estos son unos mapas de precipitaciones, temperatura anual, temperatura del océano en invierno y en verano. Bueno, pues la Antártida en invierno tiene del orden de menos 60 grados de temperatura. Aunque cambie el clima, caliente el clima, hay muchísimo margen para que se derrita la Antártida. La Antártida no tiene el problema del Ártico respecto al cambio climático, porque hace muchísimo frío. Y en el invierno antártico resulta que esa extensión de 14.000 kilómetros cuadrados pues crece un 30%, con lo que se llama la banquisa. Se hiela el océano alrededor de la Antártida, que baja la temperatura por debajo de 4 grados y se crea una capa de hielo que es lo que se llama la banquisa, ¿vale? Y en el verano, pues las cosas tampoco mejoran mucho. Mejoran en el océano, pero no mejoran tierra adentro, donde sigue haciendo muchísimo frío. Entonces empezamos, hay hielo a patadas, en cantidades industriales, y además está muy aislado. Bueno, hay un clima extremo y está absolutamente aislado. Si os fijáis en la fotografía de la izquierda, bueno, de mi izquierda, tenemos en esta diapositiva los vientos catabáticos. Hay una corriente circunantártica que son ciclogénesis explosivas continuas, donde hay vientos que superan los 200. He puesto 200 kilómetros la hora, pero no es verdad, es muchísimo más. Del orden de 300 hemos tenido este año, ¿no? Entonces, esa corriente circumpolar resulta que aísla la Antártida de la contaminación y de microbios o microorganismos. Pero llegan con cuentagotas porque tienen que cruzar pues una atmósfera con unos vientos catabáticos tremendos. Y a la derecha tenéis un mapa de la rugosidad, o sea, el aislamiento por un lado es climático y los vientos, las condiciones meteorológicas, y por el otro es topográfico. Tenéis el mapa de rugosidad de la Antártida, donde veis todo lo que aparece en rojo, bordeando el continente, son relieves altísimos que son difíciles de franquear, ¿vale? ¿Qué pasa? Os pongo algunas fotografías de hielo antártico porque en el momento en el que dejas la playa y subes al glaciar es todo así, es un mar de hielo,
Ahí tenéis el trineo de viento, que es una infraestructura. Bueno, Ramón Larramendi, que es un deportista polar muy conocido, creó este trineo de viento que ahora se usa con fines científicos, porque se cargan infraestructuras de investigación y cruzan el Ártico, Groenlandia, la Antártida y se mueven nada más que con viento, con la energía del viento, veis ahí con cometas, y eso hace que se puedan tomar muestras en sitios muy, muy prístinos y que el propio medio de transporte no lo contamine, ¿no? Entonces, fijaros, esta fotografía es del año pasado, la campaña, esos nunataks, los relieves están totalmente glaseados de hielo, son unos paisajes increíbles de cuento, de fantasía, unido al frío que hace allí y al silencio. Si yo tuviera que decir qué te impresiona más de la Antártida, a mí el silencio. La idea de oír crepitar los glaciares cuando estás a lo mejor trabajando en el glaciar y oír a las ballenas respirar en Bahía Sur, pues es muy emocionante. Fijaros, más relieves totalmente glaseados, como esos que estáis viendo ahí. Esto que veis, algunos glaciares desembocan directamente en el mar, como este, y tenemos pues paisajes así. Este es el glaciar Johnson en la isla Livingstone, desembocando en el mar. Pero no todos los paisajes en la Antártida son blancos prístinos. La Antártida también tiene hielos sucios. Esto que estamos viendo aquí es en Bahía Esperanza, y eso que se ve, esa extensión roja que se ve ahí, es una pingüinera, la mayor pingüinera de toda la península antártica. Y este es el glaciar Pirámides. Veis que está laminado con hielos rojos, ¿vale? Entonces, bueno, en la Antártida hay hielo, pero no todo es blanco, ni todo es prístino, sino que también tiene colores, y ya veremos a ver cómo influye eso en la respuesta de la luz y el hielo. Fijaros, entonces, ¿por qué la Antártida es tan importante para explorar el sistema solar? Bueno, porque muchas cosas que tiene la Antártida resulta que no tienen... lo más importante es que allí el hombre no ha podido llegar, ¿no? O lo que ha llegado, vamos, es con cuentagotas. Entonces es muy prístino todo el ambiente, y lo que se estudia ahí pues tiene un valor adicional para entender muchas cosas de la Tierra, pero también de otros planetas. Entonces, ¿qué similitudes hay? Os voy a poner aquí un catálogo de similitudes que se estudian en la Antártida y que han servido para la exploración planetaria. Lo primero es el permafrost. Ahí tenéis la Antártida, bueno, pero aparece a la derecha del todo un mapa de la Antártida, y en el medio es el mapa del Ártico. Lo que aparece en azul oscuro es el permafrost, ahora vamos a ver lo que es, y las diferentes profundidades del permafrost. La Antártida, como es un casquete continuo, tiene muy poco permafrost, pero el que tiene es muy válido para la exploración planetaria. ¿Y qué es el permafrost? Bueno, pues el permafrost es un concepto geomorfológico, pero realmente se dice que hay permafrost en un sitio cuando hay hielo helado metido dentro del suelo y de las rocas. Esas cuñas de hielo, la foto que pongo aquí es del Ártico porque tiene vegetación, pero en la Antártida no hay vegetación en el permafrost. Y lo que ocurre es que la parte que está por encima del hielo a veces engrosa, sufre cambios de temperatura y a veces es más espeso. Durante los veranos, cuando le da el sol, pues se derrite el permafrost y se generan unas estructuras que, si os fijáis en las imágenes de abajo, en la izquierda hay unos suelos poligonales, los de la izquierda son de la Tierra, los de la derecha son de Marte. Y la foto de la derecha del todo de abajo es enfrente, por delante del casquete polar marciano, el permafrost. Veis que es una foto de campo de verdad, porque se mandó una sonda, la Fénix, que se posó, veis ahí el casquete polar de Marte, que es de hielo de agua, y el punto azul es donde se posó la sonda Fénix. Llevaba un brazo robótico y cuando arañó el permafrost, cuando arañó los suelos poligonales, encontró hielo. Pero ese hielo duró muy poco, enseguida sublimó, porque la atmósfera de Marte impide que el agua esté en estado líquido, tiene muy poca densidad y también sublima el hielo, ¿no? Los límites para los diferentes estadios del agua son diferentes que en la Tierra. Fijaros, más cosas, la actividad volcánica. Todos los puntos que veis por ahí rojos son sitios donde hay volcanes activos en la Antártida. Y hay lo que se llama géiseres. Por ejemplo, aquí a la derecha veis el monte Elbrus, que está en la península antártica, y entonces hay mucha actividad volcánica.
y eso lleva a que tengamos glaciares negros. Estos glaciares que veis ahí, el de en medio es el glaciar negro de la isla de Decepción, el de la derecha es el glaciar Johnson, que están cubiertos de lápiz volcánico que se llama crioconita, ¿vale? Y esto ocurre en la Antártida y también, ya veremos, ocurre en la Luna, ¿vale? También se estudia, ahí estáis viendo la isla de Decepción, que es una caldera volcánica activa, y ahí estamos con un ensayo buscando microbios que vivan en el suelo de una zona geotérmica. O sea, el contraste de frío extremo y geotermia sirve como análogo para el estudio de microorganismos extremófilos, ¿vale? Estos criovolcanes, ahí tenéis fotografías, a la derecha Siris, en el cinturón de asteroides, a la izquierda tenemos Titán. Cuando se hizo la Cassini, que fue a Saturno y sobrevoló Titán, pues cada vez que hay una misión, ya lo veremos, siempre va un orbitador y un rover o un lander. Aquí la Huygens bajó a Titán, hizo fotografías según bajaba y grabó imágenes, y lo que vio en Titán, un paisaje muy parecido a la Tierra, con volcanes, pero los volcanes de Titán, en vez de ser de roca, eran de hielo. El agua en estado líquido la encontramos en la Tierra y todos pensamos que es la forma natural del agua, pero no, es una rareza. El agua es muy común en todo el universo, pero casi nunca está líquida. Lo raro es que sea líquida, ¿no? Entonces, en otros planetas siempre la encontramos sólida. Titán tiene un interés especial porque tiene ciclo hidrológico, tiene lagos, tiene ríos, pero esos ríos y esos lagos son de hidrocarburos, metano, etano, líquidos. Y el agua en Titán está en forma de hielo y se comporta como si fuera una roca, ¿vale? Entonces, todo eso lo estudiamos en la Antártida. Ahora mismo, ya veremos, la próxima misión a Titán, resulta que se está experimentando los sensores que lleva en la Antártida. No tenemos otro sitio para buscar la verdad terreno. Aquí estáis viendo también, os pongo, esto es un glaciar en la Antártida, pues todas estas estructuras, estos patrones del hielo, que implican que el hielo se mueve, también se utilizan para saber que en la luna Europa, que esta es de Júpiter, ¿no? Pues que esas fracturas que se ven en la corteza de la luna Europa, pues se sabe que hay un océano debajo de un océano de agua. Además se sabe que es agua salada. ¿Y por qué se sabe? Dice, pues porque tiene estructuras, patrones que se parecen muchísimo a los de la Antártida, ¿vale? Y en la Antártida podemos explorar también topografías rugosas, como eso que estamos, los campos de Sastrugi, que son un calvario para la exploración polar, porque ahí se atasca todo, los trineo de viento se rompe cuando cruza un campo de Sastrugi. Pues estas estructuras, estos patrones, los hay o se estudian para todas las lunas heladas, porque aquí os pongo una foto de Saturno, pero Titán es una luna, Saturno tiene 65 lunas, pero muchas de ellas son de hielo, ¿vale? Y se exploran pues todas ellas utilizando la información que obtenemos de la Antártida. O Plutón, esto es Plutón. La New Horizons en el año 2015, no me digáis cómo, para mí es un milagro, llegó a encontrarse con Plutón, lo orbitó, dejó un orbitador y sacó fotografías de Plutón, ya veremos, luego las usamos nosotros, pero se ve que Plutón tiene relieve, pero claro, el hielo de Plutón no es de agua, es de nitrógeno, porque Plutón está muy frío, está a 40 unidades astronómicas. Una unidad astronómica son 1,5 millón de kilómetros, la distancia que hay entre la Tierra y el Sol 40 veces, o sea, hace muchísimo frío en Plutón, pero también tiene glaciares y tiene estructuras que dicen que debajo de esos glaciares hay agua, y hay agua líquida. La gran pregunta es, ¿de dónde saca Plutón su energía para tener el agua líquida? Bueno, pues todo esto es los análogos planetarios de la Antártida. Y claro, me podéis decir, ¿y para qué queremos estudiar las lunas heladas? ¿Qué buscamos? Pues lo que buscamos es vida, buscamos condiciones de habitabilidad. Ahí os pongo unas frases míticas de qué es la habitabilidad, ¿no? Porque claro, lo primero, para saber qué buscar hay que saber definir lo que buscamos. No me voy a parar en ellas porque solo voy a contaros la última de Abel Méndez, que lo oí yo decirlo en un curso que dimos de habitabilidad planetaria, donde él decía que para que un planeta sea habitable necesita agua, tierra, viento y fuego, aire y fuego, y además evidencias de vida. Y claro, esto es simplificándolo mucho, necesita
agua, porque nosotros sabemos que la vida tal y como la conocemos está ligada al agua, necesita tierra para prosperar y evolucionar, como ha pasado en nuestro planeta, necesita aire para respirar y hacer funciones metabólicas, y necesita fuego, como es el simbolismo de la energía para la vida. Somos pura energía, ¿no? Y todo eso, además, este señor dice, y además que haya vida, si no, no es habitable, no lo considero habitable. Y claro, dentro del sistema solar, ¿quiénes cumplen todas esas características? Dice, bueno, pues hay 3 cuerpos principales en donde se espera encontrar vida. Uno de ellos es Marte, otro es la Luna Europa, que ya vimos, y la otra es Titán. Titán especialmente porque, como tiene atmósfera, y su atmósfera, no hay nada en Titán incompatible con la vida, no hay nada tóxico. La atmósfera de Titán es de nitrógeno. Y bueno, voy a hacer un símil un poco escatológico, pero pensar en Titán como en un intestino humano, ¿no? Es esas mismas condiciones, pero muy frías, ¿no? Entonces, Titán es el siguiente sitio que cumple esas condiciones de tierra, aire, fuego y agua, ¿vale? ¿Y cómo buscamos eso? Si no podemos ir allí, bueno, pues usamos la teledetección y la espectroscopía. Son las herramientas que nosotros utilizamos para explorar la Tierra en sitios inaccesibles como la Antártida o el Ártico, pero también para explorar otros cuerpos del sistema solar. Y fijaros, los orbitadores, cada vez que hay una misión, lo vamos a ver ahora, siempre manda un orbitador que hace imágenes de satélite de diferentes partes del espectro electromagnético, y siempre un rover o un lander. Os voy a poner como ejemplo lo que hay en Marte. Fijaros, este es una misión, la MGS, el topógrafo de Marte, que duró de 10 años. Normalmente, cuando se diseñan las misiones son internacionales. Se hacen concursos y la gente que quiere participar en ella, los científicos, pues mandan su currículum y dicen por qué quieren participar, y te tienen que elegir. Entonces hay grupos de científicos para estudiar, para ver qué sensores van, y luego hay también grupos de científicos que explotan la información que toman esos sensores. Entonces aquí tenéis los datos de Marte. El MOLA es una topografía, el MGS, el topógrafo de Marte, iba con un altímetro láser y sacó, gracias a eso tenemos información básica de Marte de primera categoría, algunas veces mejor que en la Tierra. Todo esto son otras misiones. Yo de aquí, que estudian diferentes cosas, yo de aquí solo quiero llamaros la atención en una cosa, que digo, 2003 presente, 2005 presente, 2000, ¿qué significa eso? Dice, bueno, pues fueron misiones que se lanzaron, orbitadores y rovers y landers que se lanzaron para estar 2 años o 3, pero siguen todavía produciendo información. Entonces, ¿qué ha hecho la NASA? Que no puede, bueno, y las otras agencias espaciales, que no puede trabajar con esa información, lo que han hecho es abrirlo a todo el mundo, a la comunidad amateur. Entonces, hoy en día se puede hacer una tesis doctoral en Marte utilizando todas las herramientas que están en abierto, en geoportales, en la web, y que, bueno, os invito algún día a hacer algún taller de esto, porque la gente se sorprende muchísimo. Visores cartográficos, de todo. Vale, fijaros, Marte, hoy esta imagen es que está pues totalmente acosado por sensores que están cogiendo información del albedo, de todo lo que se os ocurra y más, y luego también tiene un montón es el único planeta que está habitado, pero por robots, que se conozca. Y todos esos, el único que falta es el Rosalind Franklin, porque Putin prefirió hacer la guerra que ir a Marte, pero la Agencia Espacial Europea y la rusa pues tenían un robot preparado para mandar. Tenéis aquí fotografías de los robots, la pinta que tienen, y casi siempre están casi todos en el ecuador de Marte, porque cuesta mucho aterrizar estos robots en Marte, porque tienen muy poca gravedad y casi siempre se les estrellan todos. Y bueno, cuando se consigue la misión luego es una maravilla, pero no es fácil aparcar en Marte, peor que en Gijón. Vale. Fijaros, alguna fotografía de estos rovers, veis que van llenos de cables. Este es Curiosity, el pobre, que ahora tiene las ruedas rotas por culpa del material por el que tiene que andar, pero veis que va lleno de cables, pues de los... igual la gente se piensa que es un robot pequeñín, pero no, es casi un camión de 1 tonelada, y que realmente es un geólogo de campo.
Porque claro, las imágenes de satélite son imágenes y hace falta la verdad de campo. Aquí vamos los geólogos o los investigadores al campo a por la verdad terreno para calibrar las imágenes, pero en Marte no. Entonces van estos pobres que están allí, los ingenieros que los manejan desde la Tierra, les cogen cariño cuando se mueren o les pasa cualquier cosa. Este es Perseverance, este tiene algo especial, os lo pongo, tiene un brazo que coge muestras. Entonces, la misión de Perseverance en Cráter Yesero está recogiendo muestras que dejan paquetadas para que otra misión que va a ir a por ellas y traerlas a la Tierra, ¿vale? Para estudiar realmente el suelo marciano. Y aquí tenéis, por ejemplo, otra misión que yo tengo muchas esperanzas en ella, la Clipper. La Clipper va a ir a la luna Europa de Júpiter para estudiar el espesor de esa capa de hielo y saber cómo es el océano que hay abajo y si hay vida, a ver qué vida hay dentro de la luna Europa. Está ya todo preparado. O esta, que es la Dragonfly, que esta se va a Titán, y entonces la misión esta de la Dragonfly es un dron que va a buscar biofirmas en la atmósfera de Titán, va a buscar gases que procedan de actividad metabólica de microorganismos en Titán. ¿Vale? Todo esto es también lo que hacemos en la Antártida, porque todos esos sensores, esos orbitadores, incluso los de campo, pues lo que hacen es recoger información del espectro electromagnético en diferentes longitudes de onda. Una que se usa muchísimo en astrofísica es la parte del visible y el infrarrojo cercano. Que realmente nosotros vemos en el visible porque nuestra estrella emite su radiación en esa parte del espectro electromagnético. Y entonces, fijaros, los datos puntuales, como estáis viendo, aparecen ahí una librería espectral. Entonces, las firmas espectrales es una forma de trabajar por similitud de forma. Tú tienes un dato en el laboratorio, has cogido un meteorito que conoces su composición y le haces una firma espectral. Y luego las imágenes de los asteroides, si se parecen sospechosamente a tu muestra, pues tienen una firma espectral parecida. También trabajamos con ratios. En las librerías, pues algún rasgo espectral característico, una longitud de onda que absorbe mucho y otra que refleja mucho, pues se hace una división y eso se puede llevar a las imágenes de satélite. Con ratios se ha hecho el mapa del hierro en Marte, que estáis viendo, o otra forma de trabajar también es con imágenes radar, los georradar, que se usan también para temas policiales, ¿no? Sabéis, os sonará para buscar enterramientos o cosas, pues también lo usamos nosotros para explorar los hielos en este caso de Marte, o para explorar la superficie de Venus, que Venus tiene una densidad de atmósfera muy alta y no deja pasar la luz, ¿no? Entonces, estas otras técnicas de teledetección no me paro en ellas, pero que solo se aplican cuando no hay atmósfera. Pues con todo esto vamos a pasar yo vengo aquí a hablar de mi libro, vamos a hablar de los proyectos de la Antártida, de los que hemos sacado la información para estudiar Marte. En este caso os traigo información de Marte y os traigo también información de Plutón, que uno de los proyectos, Palantarice, en el que estamos ahora inmersos, y Palvantar, que es el siguiente, pues lo que estudia es el albedo. ¿Y qué es el albedo? Pues el albedo es un ratio. ¿Entre qué? Entre la radiación que manda el Sol y la que devuelve la superficie. Y entonces, en ese ratio, en esa división, arriba está lo que devuelve la superficie, abajo está lo que manda el Sol. Y entonces, fijaros, esto hay que trabajarlo en imágenes de satélite. Esto es una imagen MODIS del albedo de hielo. Lo que vemos en colores grises y blancos es hielo, y lo que vemos verde y azul pues son agua o algas. ¿Y por qué vemos el hielo de diferentes colores? Dice, porque no todo el hielo es igual. Hay hielo que tiene diferente color, pues porque tiene componentes, impurezas, que lo hacen que su albedo, su reflexión sea menor, ¿vale? Nosotros, normalmente, la verdad de campo, el estudio se hace en imágenes de satélite, la verdad de campo se toma en sitios fijos, o se tomaba hasta ahora. Nosotros, como trabajamos en los glaciares, hemos inventado un aparato. Trabajamos en los glaciares, aquí veis en la isla Livingstone, en el glaciar de aquí, y luego también en la península antártica, en Bahía Esperanza.
Y entonces hemos inventado un aparato, luego dice que en España no inventamos nada, y es un aparato que lo llevamos por los glaciares, andando, esquiando y también en moto de nieve, ¿vale? Ahí lo montamos en las motos de nieve y yo os traía aquí un vídeo, pero bueno, ¿qué hora es? ¿Me estoy extendiendo? Ah, vale. Que igual voy muy rápido, pero bueno, no os pongo el vídeo, si acaso el final, o queréis verlo, ¿eh? Pues es un vídeo. Fijaros, de cuando vino Televisión Española en la campaña del año pasado y vinieron, los grabamos nosotros a Televisión Española grabándonos, o sea, que es un vídeo espejo, pero ahí tenéis un poco cómo es el sitio en el que trabajamos en la isla Livingstone. Con las motos de nieve estábamos llevando pues esos aparatos, piranómetros se llaman, para medir el albedo y poder hacerlo no en un sitio puntual, sino en toda la extensión del glaciar. ¿Vale? ¿Qué más medimos? O sea, como os decía, la nieve no es prístina y blanca, sino que tiene impurezas, entonces nosotros medimos el albedo, lo medimos un albedo global, pero también el espectral. Con unos espectroscopios medimos y hacemos librerías espectrales que serían como códigos de barras de los diferentes tipos de nieve, ¿no? Veis ahí nieve con hielo, nieve con impurezas. Esto, fijaros bien, estas algas rojas, no sé si visteis este verano que decía sangra la Antártida, la sangre de las algas rojas, pues esto es un telar, que vamos a ver que la cosa se complica, pero esto es biológico y está colonizando, os dais cuenta, la herida en el glaciar, porque claro, esa alga roja está viva y calienta y derrite el hielo a su alrededor. Y además ella le va muy bien, este ambiente es una extremófila y está cogiendo mucha importancia sobre todo los glaciares, ¿no? Entonces, diferentes tipos de materiales, de cubiertas glaciares, los estudiamos, hacemos el albedo, llevamos microscopios y los caracterizamos in situ también, o sea, todo lo que guarde relación con el albedo y con el comportamiento de la luz en los glaciares. Lo hacemos in situ. También cogemos muestras y las llevamos al laboratorio, y ahí veis los tipos de impurezas que tiñen la nieve. Las algas rojas las tenemos ahí abajo, eso que está ahí, ¿no? También hay restos minerales y también hay, bueno, pues esto es black carbon y pues compuestos derivados de la quema de combustibles fósiles aparecen allí también. Vale, con ello hacemos estudios de qué le pasa al albedo, si crece, si decrece, cómo evoluciona a gran escala espacial y temporal y a pequeña escala. Vale, entonces eso es el proyecto que hacemos en la Antártida para estudiar el clima de la Tierra y el comportamiento, qué le está pasando, porque todos estos estudios se ponen en el contexto de datos de estaciones meteorológicas. Nosotros sabemos cómo está el albedo, pero también sabemos qué temperatura había a esa hora concreta, cómo estaba el viento, qué pasaba en el entorno, porque hay estaciones meteorológicas que están cogiendo información en continuo, ¿no? Y sabemos, podemos relacionar la decaimiento del albedo, esto es muy malo, que decaiga el albedo, lo podemos relacionar con el comportamiento de la temperatura y la precipitación y todo lo que ocurre en la Antártida. ¿Vale? Bueno, pues esto que veis aquí es el resultado que nos interesa muchísimo para la exploración planetaria. Esto es una librería espectral, en la leyenda tenéis los diferentes tipos de materiales que se caracterizaron por colores, yo os he marcado los más importantes. Fijaros, eso que aparece ahí que dice Red Snow es la nieve con algas rojas y la nieve con algas amarillas. ¿Por qué nos fijamos en eso? Bueno, estos son las diferentes bandas del espectro electromagnético y cuando hay material biológico refleja muchísimo en el ultravioleta, en el visible, pero absorbe mucho en el térmico. Entonces, que nosotros tengamos material biológico sobre el hielo es muy malo porque calienta el hielo y lo derrite. Simplificando. Entonces, ¿cómo hacemos estas librerías espectrales? ¿Cómo estudiamos Marte? Pues vamos a aplicar, lo vamos a ver aquí, cómo podemos hacer una cartografía de Marte y saber cosas del hielo del casquete norte de Marte con las librerías espectrales de la Antártida. Esto que veis ahí, esto es de Google Mars, esos cuadraditos que veis azules son imágenes hiperespectrales de un sensor, el CRIMS, el MERO, y
nosotros trabajamos con ellas. Esto es un visor cartográfico de estos gratuitos, del que se descargan esas imágenes, y ahí tenéis unas fotografías de mucho detalle del casquete norte polar de Marte, que es de hielo de agua. Y esto que veis abajo, esas curvas, es una librería espectral que hemos sacado de aquí. Coge parte del espectro electromagnético parecido a nuestras muestras de la Antártida, y nosotros las comparamos. Aquí abajo, vamos a fijarnos en la parte de arriba, abajo tenemos los valores de albedo, en azul los valores de albedo de las muestras del hielo antártico, y en rojo de Marte. Lo primero que vemos es que los hielos de Marte tienen un albedo mucho más bajo, reflejan menos luz que los de la Tierra, ¿vale? ¿No? Y entonces tenemos que hacer un aparato matemático para poder compararlos numéricamente, ¿no? Y aquí ya, que se llama la normalización, y entonces ya vemos que están entremezcladas las barras azules con las barras rojas. Ya podemos comparar los hielos de Marte con los hielos de la Antártida. Esto hay muchas formas de comparar, yo solo os pongo una, la más sencilla, que es una correlación, y abajo aparece el hielo de la Antártida, las algas rojas de la Antártida y y los hielos antárticos con material mineral. Y en el eje de las Is aparece lo que hay en Marte, y se hace una correlación y resulta que lo que aparece en azul oscuro, con valores muy altos, eso quiere decir que los hielos del casquete norte de Marte se parecen muchísimo a los hielos de las algas rojas de la Antártida, pero mucho, mucho, y en todas las longitudes de onda. ¿Y esto qué nos lleva? A pensar que en el casquete... Bueno, vamos a presentaros estas algas rojas, realmente son unas algas, son extremófilos. Viven en condiciones de radiación ultravioleta extrema, viven sin nada de comida, se extienden muchísimo y aguantan temperaturas de menos 60 grados. Y sin embargo a ellas les va muy bien esto. ¿Y qué pensamos? Esto es una fotografía del casquete norte marciano de color rojo, que estarán en Marte. Dice, no, por lo que sabemos hasta ahora, vamos a ser conservadores, este color rojo de Marte se debe al polvo marciano, que es rojo, y a los vientos de Marte. Habría que comprobar si hay material biológico, que a lo mejor lo hay. Entonces Marte no. Pero ¿y en Plutón? La New Horizons, que se fue a Plutón, descubrió esta cartografía de los hielos rojos de Plutón, que sabemos que es materia orgánica. Son aminoácidos que se oxidan por la radiación solar ultravioleta. ¿Y qué pasa? ¿Se parecen a nuestros hielos rojos? Bueno, no os voy a enredar aquí, pero hemos hecho un ratio espectral, porque la New Horizons también llevaba un orbitador que sacó imágenes de satélite, y entonces hemos hecho un ratio espectral de nuestros hielos con algas y los cartografiamos en Plutón. Y resulta que esta es la cartografía. Lo que parece rojo es que da mucha señal nuestro hielo rojo en Plutón. Y lo que aparece en gris y en blanco no. Cuando comparamos las tolinas de Plutón con nuestra cartografía hecha con algas de la Antártida, resulta que es que la cartografía se parece muchísimo. Y las tolinas de Plutón sí son aminoácidos. Entonces, ¿qué nos pasa con estas algas rojas que están aquí? ¿Qué le pasa a esas algas rojas? Resulta que son extraterrestres. ¿Tienen algo de extraterrestre? ¿Hay algún componente de estas algas rojas en su ADN y en sus aminoácidos que sea extraterrestre? Bueno, pues para contestar a eso contamos con Daniel Carrizo, del CAP del INTA, es un astrobiólogo, microbiólogo, un científico de estos de Puturrú, que está estudiando con nosotros. Él estudia los meteoritos de la Antártida y estudia el componente orgánico de los meteoritos que han caído en la Antártida, y va a estudiar estas algas rojas para ver si estas algas rojas realmente tienen algo de extraterrestres. Es la siguiente contestación que estamos. Bueno, y ya más real, unos ejemplos ya para acabar, de los hielos antárticos en la exploración de la Luna. Hemos usado librerías espectrales y imágenes de satélite del Clementine de la Luna para buscar sobre todo hielo en la Luna. Hay esos glaciares negros de la Antártida, pues resulta
que podemos buscar en las imágenes de satélite de la Luna zonas en los cráteres que van a ser colonizados donde el material se parece sospechosamente a los glaciares negros, con la idea de que la Luna, algunos cráteres de impacto son hielos que impactan contra la Luna y que el hielo no se va, sino que queda allí mezclado con el regolito lunar. Y eso es muy importante para establecer bases en la Luna, el hecho de que haya agua y de que haya recursos allí, ¿vale? Entonces esto está. Y luego otro proyecto en el que yo estuve muchos años en la Antártida es este del permafrost, y en este del permafrost estuve 4 años y estudiábamos el hielo que hay dentro del suelo, ¿no? Y en este, ¿cómo lo estudiábamos? Bueno, pues con sondeos térmicos al hielo que se equipan con estos sensores que veis aquí que se llaman ibutons y sensores Tinitag, y esta especie de chorizos que van equipados, ¿no? Riestras de chorizos equipados con sensores, y que estos sensores son realmente ordenadores porque pueden almacenar información de temperatura del suelo durante 2 años, luego se descargan. Bueno, pues fijaros, en España, en el CAP del INTA, se ha hecho la estación, esto es Curiosity, llevaba una estación meteorológica, y en Perseverance también, ¿no? La MEDA y Curiosity, la REM, que se hicieron en España y que los sensores se probaron en la Antártida. Entonces, en esas parcelas de permafrost estudiamos el comportamiento de los sensores que luego se fueron a Marte en las misiones y dieron muy buenos resultados. Bueno, esto es Perseverance, es la MEDA, pero midieron, bueno, en Curiosity al amartizar se le rompió unos sensores y tal, pero aún así pudo medir en el cráter Gale temperaturas de hasta 20 grados en el ecuador marciano en verano, en la estación meteorológica, y también vio que había transferencia de calor entre la atmósfera y el suelo, o sea que sí que había un permafrost activo en Marte. Y claro, esto es muy importante porque ese hielo que hay metido dentro del suelo, si realmente tiene un espesor suficientemente grande, puede ser un reservorio de material biológico e incluso de organismos vivos. Porque, bueno, sabéis que en el permafrost de la Antártida se encontraron microorganismos que cuando se derritieron resulta que volvieron a la vida y tenían miles de años que llevaban en estado de criocongelación, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco, igual he ido muy rápido, todo lo que estamos haciendo, he seleccionado estos proyectos y estas aplicaciones. Y bueno, ¿hay más? Sí, se están estudiando los lagos subglaciares en la Antártida, el cambio climático, todo eso. Pero no voy a extenderme más ya, y lo único, presentaros a otros compañeros de estos proyectos, pues Javier Calleja, que es un físico, que es el IP2 de todos mis proyectos, el IP1 y IP2, geólogo y físico al fin del mundo, y él ha hecho 4 campañas, o Álvaro Bueno, que ha hecho una, o Enrique Díez Alonso, que ha hecho otra, o Ronnie Anangonón, que es un chico que hace la tesis conmigo en Marte, y este año ha tenido, bueno, el privilegio de venir a la campaña antártica. Y nada más, muchas gracias. Bueno, me dicen que igual he ido muy rápido, pero también se trata de ir en tiempo, ¿no? Igual podía haber ido más despacio, pero bueno, mejor así, que parezca que va a ser muy largo y luego no. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Puedes poner el vídeo? El vídeo es que se paró, no sé cuánto dura. No, el vídeo dura muy poco. Pero lo pongo, sí. ¿Dónde estaba el vídeo? No lo encuentro. No me acuerdo ya. Estaba como en la mitad. Este vídeo se lo hicimos nosotros a los de Televisión Española. No, el vídeo es muy cortito, ¿eh? O sea, estamos aquí, esto es el glaciar Johnson en la isla Livingston,
y bueno, un día de sol, porque claro, yo os pongo imágenes de un sol radiante, pero vamos, esto es un día en toda la campaña. Aquí se pasa un frío espectacular, ¿eh? Yo la campaña de este año, menos mal que le pedí al médico que si podía dar Morfidal y me dijo que sí, porque la primera ventisca, por eso os digo 200 kilómetros por hora, no, o sea, hemos estado a 300 en verano. Se volaba, estábamos en la cabaña y se nos volaba el techo, se nos llenaba de nieve, menos mal que estaban los militares paleando nieve, y luego de repente era, pues eso, de repente una ventisca y quedabas incomunicado, se te formaba un glaciar delante de la puerta de la cabaña, y al día siguiente el viento lo congelaba todo y era hielo. A los 2 días venían los pingüinitos ahí a refugiarse, o sea, realmente eso, la primera momento así muy estresante donde pasé miedo, pero luego te acostumbras. Y de hecho 0 grados ni frío ni calor, ¿no? Porque el día de la mujer en la ciencia nos pidieron a mí y a otra chica que estábamos que nos hiciéramos una foto, que éramos las primeras mujeres científicas que estábamos ahí en esa estación, en Ekare, y salimos en chanclas. Estábamos a menos 28 grados y estábamos en zuecos. Y diciendo, no puede ser. O sea, lo del frío yo creo que es psicológico. Bueno, las campañas depende. Normalmente duran 3 meses, pero mínimo 1 mes y medio, porque la maniobra de acercamiento es dificilísima. Porque da igual que vayas en avión, que vayas en barco, que vayas en lo que vayas, tienes que llegar a la Antártida y a las bases, y siempre es una semana. Una semana ir, otra semana volver. Si vas en el Hespérides desde Punta Arenas son 5 días de navegación. Si vas en avión, pues el avión nunca puede volar en tiempo y forma y resulta que estás atascado en Punta Arenas a veces hasta 15 días. Hay gente que queda atascada. Porque en lo que es el territorio antártico, el Tratado Antártico prohíbe hacer, bueno, salvo China, que yo creo, pero ya lo ha desmantelado, está prohibido hacer infraestructuras estables, ¿no? Tiene que ser todo, pues eso. El avión aterriza en una playa de cantos rodados y no hay ni radares ni hay nada, tiene que aterrizar a Palpu y salir a Palpu también. Y claro, esos vientos catabáticos pues cierran el territorio y el avión tiene que esperar lo que se llama una ventana de tiempo. Entonces, y tampoco puede quedar allí, o sea, si el avión vuela tiene que volver, no puede quedarse. Entonces, bueno, a veces es complicado. No depende de nadie. O sea, la Antártida es territorio de patrimonio de toda la humanidad. Mientras esté en vigor el Tratado Antártico, que lo va a estar, porque dicen, no, hasta el 2041, eso es mentira. Eso es un bulo que han soltado por ahí la gente que quiere explotar los recursos, que la gente empiece a hacer planes para explotar la Antártida. Pero el Tratado Antártico o sea, sigue vigente. Y es por lo que se rige la Antártida. España es miembro consultivo desde 1991, gracias a una mujer, una oceanógrafa, y a un grupo de biólogos asturianos, que eso poco gente lo sabe. Hay un grupo de biólogos, y algunos todavía están en activo en el Principado, que fueron hasta la Antártida en velero. Y tenéis en Luanco, en el Museo del Ancla, es el Idus de marzo. Flotaron un velero de biólogos. Y porque para ser miembro consultivo del Tratado Antártico tenías que tener actividad científica en la Antártida, y esto contó como actividad científica. Y luego Josefina, que montó la base Juan Carlos I con ayuda de los checos, y entonces, bueno, gracias a eso el Tratado Antártico se ratificó en 1991 en Madrid, y por supuesto que es vigente. Ahora mismo es la conferencia del Tratado Antártico en Roma, en Milán, y es importantísimo que todos estemos al loro, porque es realmente porque hay países que tienen reclamos territoriales. Rusia, por ejemplo, Rusia tiene una imagen, tiene un busto de Stalin en mitad de la Antártida, que tenéis que buscar en internet, que es una estatua gigante, y reclama la Antártida para él, igual que el Ártico, pero para explotarlo. Y hay muchos reclamos territoriales. Bueno, ahora ya sabéis, Trump que quiere Groenlandia, y es que estamos todo el tiempo así. Y lo único que nos protege de los especuladores es el Tratado Antártico. Y porque sí, porque la Antártida no es de nadie, es de todos, es un territorio dedicado a la paz y a la ciencia. Se puede hacer actividad turística y científica, pero no especulativa.
de otra forma, que la turística ya lo es bastante. Bajar, por ejemplo, en un velero a la Antártida te cuesta 1.000 euros al día. Un buque... Dime. ¿Cómo? ¿Interfiere? Bueno, claro, interfiere siempre, pero nos pensamos que es bueno. Fíjate, yo soy de los que opina que está bien que vayan turistas a la Antártida, porque no van a toda la Antártida, van a sitios donde pueden ir, ¿no? Y los barcos, o sea, está todo muy controlado y es gente muy respetuosa con todo, tienen que cumplir el Tratado Antártico, y el hecho de que haya gente que lo valore y que sea capaz de pagar grandes cantidades de dinero por ir, pues también hace que el territorio adquiera un valor que de otra manera pues sería tierra de nadie, ¿no? ¿no? Y entonces, bueno, eso sería un problema. Hay muchísimo control sobre la presión turística, y el problema son los grandes cruceros. Hay muchas empresas que matriculan sus barcos gigantescos en países que no han ratificado el Tratado Antártico. ¿Y qué pasa? Cuando entran en Isla Decepción, cruzan los fuelles de Neptuno, pues resulta que chocan con el fondo y hay que rescatarlos, ¿no? Y entonces a veces sí que interfieren. Pero interfieren más, por ejemplo, los balleneros japoneses, que Japón no ha ratificado el Tratado Antártico y caza ballenas allí. Hubo un año, en el 2017 me parece que fue, estaba yo allí, Greenpeace partió a la mitad a un ballenero japonés. Bueno, pero tuvo que el Esperide rescatar a los de Greenpeace porque naufragaron. O sea, que quiero decir que hay mucha gente, hay que estar al loro del Tratado Antártico, la gente que va a la Antártida como nosotros, el Comité Polar Español, o sea, lo del Tratado Antártico te lo graban a fuego, te hacen hacer un examen, un curso, porque sabemos que es la única herramienta que tenemos para proteger la Antártida y que no la conviertan toda en ceniza y en euros, ¿no? Que parece que cuando no quede nada que pasar a euros, a ver qué vamos a respirar y qué vamos a comer, ¿no? Porque, bueno, no tengo que contaros nada, supongo que todos participáis un poco de esta idea. No. La había en el Ártico, es un problema clásico del Ártico, la Chlamydomonas nivalis, y en el Ártico siempre se pensaba que estaba relacionado con la actividad biológica, antrópica, humana, pero ahora ha empezado a colonizar la Antártida. Y se ha llegado a pensar, por ejemplo, el Tratado Antártico nos obliga a los científicos a usar, porque hay muchos científicos polares que usan la misma ropa. Igual hacen campaña en el Ártico y luego van a la Antártida. Y entonces todo el tema de los propágulos. Bueno, hay un protocolo, cada vez que vas al barco tienes que llevar todo el material nuevo, tienes que lavarte con lejía. Bueno, pero en principio no sabemos muy bien. Porque hay, por ejemplo, muchos... Yo, por ejemplo, un problema con el alga esta es que no hay forma de deshacerte de ella. Cuando coges una muestra de estas, ella tiene muchísimo éxito porque el tamaño se te puede pegar, yo creo que puede ir dentro de los poros de tu piel. Y claro, hay muchas especies que son bipolares. Por ejemplo, pienso aves, el charrán, yo qué sé, hay muchos que están en el polo norte y en el polo sur. Las propias ballenas crían en el norte, bajan al sur, y claro, el alga es una oportunista y le viene muy bien. Ahora solo faltaba que descubriéramos que tiene componente extraterrestre. Ya verás qué risa. Os acordaréis de mí porque eso sí que sale en las noticias. ¿Qué le pasa a este alga? Está todo el mundo detrás de ella. Claro, el problema principal es que hace unas heridas en los glaciares porque ella refleja en el ultravioleta, refleja el visible, es roja, por eso, ¿no? Pero claro, en las partes del espectro electromagnético, en el térmico, lo absorbe. Entonces ella necesita, es un organismo vivo, necesita ese fuego para poder vivir y expandirse, y lo toma del sol, ¿no? Y el caso es que nos calienta a los glaciares, hace unas heridas tremendas. Y bueno, las manchas, yo pensé que en Livingstone había alga roja y que estaba llegando, pero cuando bajé este año a la península me asusté. Me asusté por ver cómo estaban los glaciares de más al sur. Porque, claro, afloran muchas cosas porque no nieva. A ver, nevar nieva. Cuando hace mucho frío no nieva. En el centro de la Antártida, con menos 60 grados, no nieva, ni llueve, ni nada. Porque el aire necesita, para contener vapor de agua, necesita cierta temperatura.
Entonces no precipita nada. Si calienta un poco la temperatura, nieva más. Y eso nos viene muy bien. Pero claro, de repente sale el sol y es que a veces mides temperaturas encima del hielo que dan miedo. Se forman verdaderos ríos encima de los glaciares y bueno, es muy difícil que el calentamiento global derrita la Antártida. Si eso llega a ocurrir, ya os digo yo que es que ya no estamos nosotros aquí. Cuando eso pasa, sí pasa, estará como Venus. El Ártico es diferente. El Ártico tiene otros problemas porque para que se acumulen grandes espesores de nieve hace falta que haya roca sólida. Y en la Antártida tenemos un continente, por eso hay 4 kilómetros de hielo. Pero el Ártico tiene solo la banquisa y la banquisa se nos derrite. También es que son las gallinas que entran por las que salen, porque ese hielo que está flotando en el mar se derrite y no hace que suba al nivel del mar, ¿no? Porque el hielo ocupa más volumen que el agua y entonces, bueno, se estabiliza. Pero el tema del Ártico es diferente por culpa de todos esos glaciares negros, las algas y tal. La Antártida es más complicado que la podamos derretir estando vivos. Ya se acabó. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.